hablando de las situaciones que vive el fútbol ecuatoriano, que se vive muy, muy complicado, se viven cosas muy, muy difíciles en el ámbito de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, y el técnico que está aparentemente para estar encargado de manipular las piezas para darle un esquema futbolístico a esta selección ecuatoriana, se ha bajado del barco, parece que se va a otro equipo, parece que se va al equipo de Barcelona de España, pero todos esos temas estaremos hablando justamente con mi compañero David Mantilla. ¿Qué tal, mi querido David? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Franklin? El saludo cordial para todos quienes nos siguen en DM Todo Fútbol, en una edición más en esta semana, con todas las novedades de las informaciones más importantes que vienen ocurriendo y, lógicamente, el tema Cruyff, que es la noticia que se ha dado en estas horas. Creo que de aquí van a surgir muchas aristas que hay que tratar de hablarlas, hay que tratar de analizarlas, porque el tema de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y Jordi Cruyff va dejando varias situaciones que uno se fija y que lamentablemente pues eh, da mucha pena varios temas, ¿no? Primero, la manera en cómo se manejó la llegada de Cruyff, su paso por el fútbol ecuatoriano y esta salida, tanto en lo económico, en la parte, yo diría, de la poca seriedad que tuvo el técnico hacia la selección ecuatoriana, de la poca seriedad también de los directivos en general. No hablo de ninguno en específico, no me subo a ninguno de los dos bandos que hay en este momento, ni el caso de Francisco Egas, ni el caso del lado de Jaime Estrada, sino que de los dos lados, pues ha habido poca seriedad para tratar de darle una estabilidad a la Federación Ecuatoriana de Fútbol y de cierto sector de la prensa que también ahora ya empieza a poner nombres cuando la federación ni siquiera ha oficializado la salida de Jordi Cruyff de la selección ecuatoriana de fútbol, aunque ya es un secreto a voces que eso se dio, pero no hay, digamos, una comunicación oficial de parte del ente de que esta salida se ha dado. Sin embargo, ya hay nombres que cierto sector de la prensa viene hablando al respecto. Entonces, son varias cosas para analizar en este sentido y que me parece sin ninguna duda, pues hay que tomar en cuenta para el análisis. Sí, bueno, hay temas que ir analizando, mi querido David, y para la gente que se está conectando directamente a Facebook Live por medio de Método Fútbol, ¿qué es lo que necesita el fútbol ecuatoriano? ¿Qué es lo que necesita esta selección ecuatoriana? Hagamos un recuento brevemente. En algún punto, con algunos colegas, habíamos hablado en emisora anterior que nosotros trabajamos, se le criticaba mucho a los técnicos que llegaron al fútbol ecuatoriano. No nos vayamos tan lejos desde Maturana, digamos, que Maturana creo que fue el que puso esa semillita para que vaya creciendo de a poco el esquema futbolístico que tiene el fútbol ecuatoriano. Hay que ser muy sinceros en eso. Está Hernán Darío Gómez en ese momento. Llega a la selección ecuatoriana un Hernán Darío Gómez 2001, 98, 97, 98, digamos, para las eliminatorias de Corea y Japón. ¿Qué es lo que buscaba el Ecuador? Clasificar a un mundial. Creo que ahí sí quedaba el sí se puede, que vamos a participar por primera vez, vamos a ver cómo nos va en esta tarea internacional. Se cumplió. Creo que nadie eso puede dudar. Creo que fue el momento donde el fútbol ecuatoriano hasta el 2010, se puede decir, estaba unido, completamente unido, porque hay que ser muy sinceros. Aquí en Ecuador hay mucho regionalismo, demasiado regionalismo de parte de Guayaquil y de parte de Quito, las dos ciudades más fuertes que tiene el país. ¿Algo mío a decir, David? Sí, y te decía que ese tema específico del regionalismo hoy se nota más. Sí, a ver, ese tema del regionalismo nace más creo que por Gustavo Quintero desde que se hizo cargo de la selección ecuatoriana, porque a ver, el ecuatoriano, yo en un momento hablaba con mi compañero Iván Bonilla, que comparte con nosotros también en la programación, no nos calza nada al ecuatoriano no le calza nada. Llegó Luis Fernando Suárez, perfecto, nos fue bien en el Mundial, llegamos a, bueno, lo de Bolillo Gómez, que nos quedamos, digamos, a un punto, digamos, para
la novatada que tuvimos nosotros en Japón. Vino Suárez, seguíamos con esa mentalidad ganadora y había calidad de jugadores y la base del 2002 que participaron. Hubo retoques nada más por parte de Suárez y el equipo viaja a Alemania y hace una gran campaña. Octavos de final. Creo que nadie se imaginaba esa situación, incluso se le criticó que porque se puso suplentes, que un poco estábamos un poquito alzados. Hay que ser muy sinceros. Ecuador es Ecuador, Alemania es Alemania, poniendo titulares o suplentes nos dio la pita la cara en algún momento. Llega Sixto Bisuete. Para mí un técnico muy preparado. Conocimiento lo tiene. Nadie. Para mí, yo he podido conversar un par de veces con el profesor Sixto Bisuete, me parece un técnico muy preparado. Pero los ecuatorianos estamos acostumbrados que si el quiteño te habla de igual forma y te quiere mandar, no aceptamos. Y es así de fácil. A nosotros nos pueden pintar la carita, nos pueden ilusionar, nos pueden pintar pajaritos cuando llega un acento diferente. En todo sentido de la vida. Amoroso, futbolístico, lo que sea. Sixto Bisuete no pudo encajar en esa rosca que tenía el fútbol ecuatoriano con Iván Hurtado, Edison Méndez, y creo que eran los dos jugadores más experimentados en ese momento, que a él sí le doy la derecha, como se lo criticó mucho a Sixto Bisuete, que Méndez se levantaba de la charla técnica, mencionaba que rezaba a ver a la banca y no encontraba a nadie, y lo de Sixto Bisuete le doy, repito, la derecha, que él cuando quiere hablar con alguna persona mínimamente preparada, y esas clases de jugadores no se encuentran en la actualidad. ¿Será Sixto Bisuete? Estuvo muy cerca, porque la gente le echa la culpa a Sixto Bisuete. Sixto Bisuete no ingresó al campo de juego. Sixto Bisuete puso lo mejor que tenía en el fútbol ecuatoriano, pero marcaron goles contra Brasil, estaban ganando contra Paraguay, se dejaron remontar, y contra la selección Uruguay. Perdimos de los 9 puntos, sumamos 1. Un punto sumamos, David, para que la gente tenga claro, un punto nada más de los 9. Llega un nuevo estratega que, como Reinaldo Rueda, una persona preparada, de conocimiento, una manera para expresarse muy clara, no muy expresiva como Suárez, y no nos gusta el ecuatoriano. No nos gusta. Nos quejábamos que Sixto Bisuete no sabía cómo expresarse. Aparece Rueda, porque Rueda, ojo, es un técnico recontra preparado en Europa. No es que asomó de Colombia y vino acá, se cruzó la frontera y pasó por Tulcán, Ibarra y Cayambe y vino a Ecuador y vino a Quito. No. Eso se olvida a la gente. Tuvimos a uno de los mejores técnicos de Sudamérica y, ojo, Ecuador estuvo entre las 10 mejores selecciones del fútbol mundial. Creo que nadie en su sueño más tonto se imaginaba a Ecuador entre las 10 mejores del fútbol internacional. Y eso hacía que a Ecuador se lo respetaba mucho, David. Sí, y si no estoy equivocado, tú me corriges si es que es así. Previo al arranque del Mundial, en los partidos amistosos que Ecuador jugó con Reinaldo Rueda, incluso la gente pedía la salida del técnico colombiano porque no estaba jugando la selección como la gente quería, ¿no? Sin embargo, después, cuando se dio la salida de Rueda, ya al final de su periodo, muchos incluso hablaron de que se perdió a un gran técnico, de que se perdió a un técnico que tenía conocimientos, pero cuando estuvo se lo criticó en una forma enorme. A ver, ¿qué es jugar bien para el hincha, para el periodista? Porque aquí como periodistas nos jactamos mucho de saber demasiado. Creo que muy pocos periodistas han pisado una cancha, han jugado, han sentido la derrota de forma barrial, digamos. Otros hemos tenido la oportunidad por lo menos de jugar de manera amateur, que se siente algo un poco, entre comillas, profesional, digamos. A ver, Rueda llega y le da una identidad de juego, o le devuelve esa identidad de juego a Ecuador. ¿Cuál es el juego de la selección de Rueda?
4-4-2. Así de fácil. Y nosotros no tenemos que olvidarnos de ese esquema, porque aquí mucha gente quiere improvisar, que línea de 3, que línea de 5, que un solo punto. No, no. Aquí el fútbol ecuatoriano es 4-4-2 y punto. Pero ahí sí permíteme disentir. Porque yo creo que, a ver, no podemos centrarnos en que todos los técnicos tienen que venir a jugar 4-4-2 con la selección. No podemos centrarnos en que todos los técnicos tienen que jugar 4-4-2 o caso contrario no pueden dirigir a Ecuador, porque entonces estamos hablando de que el fútbol ecuatoriano no puede cambiar de esquema, no puede evolucionar, no puede improvisar, digamos, en algunas situaciones de partido que a cualquier técnico le pueden pasar. Obviamente tampoco digo que se juegue con un sistema en cada partido, es absurdo. Debe haber una idea determinada de juego de qué es lo que quiere un equipo. Por ejemplo, si vamos a una idea o a una forma de juego determinada, en Colombia se tiene el juego de toque, ir moviendo la pelota, no sé, por ejemplo, en Brasil el famoso juego bonito, si vamos a Paraguay, el juego aéreo, ¿no? Tener Pero David, una tienen identidad definido. clara, pero el sistema es otra cosa. Yo puedo jugar con varios sistemas, pero con una misma idea. A ver, Ecuador hace cuánto tiempo no cambia de sistema. ¿Y cuáles han sido los resultados que nos dan al fútbol ecuatoriano? A ver, me invento. Me imagino que tú tienes ya un parámetro desde que te levantas y todo, y te ha funcionado. Yo te pongo un ejemplo, lo de Quinteros. Quinteros, muy aparte de que le doy un porcentaje de verdad a Gustavo Quinteros, de que los jugadores que venían del extranjero ya sentían un poco la altura. O sea, hay que ser muy, pero muy sinceros en ese aspecto. No se tomaron correcciones, eso es diferente. Un cuerpo técnico, nacional, extranjero, preparador físico, de qué manera se puede acoplar al ecuatoriano cuando viene del extranjero. Pero le funcionó y cuando quiso cambiar un poco la metodología de juego, se derrumbó completamente. No pasó por ahí el problema. Para mí pasa por ahí, desde mi punto No, de no, vista. no pasó por ahí el problema porque tú recordarás que cuando se dio lo de Gustavo Quinteros y Ecuador había empezado, si no recuerdo, 12-12, ¿no es cierto? En las eliminatorias, ¿no? Hubo el tema dirigencial y después tomó el cargo Villasís. Carlos Villasís en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Y de una u otra manera, sin asegurar, porque no puedo asegurarlo, que con Luis Chiriboga la selección hubiese clasificado, pero eso influye a la larga dentro de lo que se venía haciendo también. Muchos jugadores, David, eso. incluso, incluso el día de hoy, veía una entrevista para un medio de la ciudad de Guayaquil que dio Walter Ayoví, el ex seleccionado nacional, justamente de esos tiempos, de esa época, en la cual decía que una cosa fue el trato que tenía Luis Chiriboga hacia los jugadores en ese momento y otra cosa fue desde que llegó Carlos Villasís a la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Entonces, obviamente yo no digo que a los jugadores tengan que mimarlos, tengan que decirles sí, la palmadita en la espalda, ni mucho menos, pero sí hubo un cambio que influyó en ese sentido. Y tampoco creo yo que Quinteros haya sido un técnico que mmm, tenga la suficiente calidad como para pensar en que nos pudo haber llevado hacia un campeonato del mundo. A ver, yo creo que Quinteros cometió muchos errores, que es justamente lo que yo pienso ahora que se debe de esos errores evitar volverlos a cometer. ¿En qué sentido? Quinteros se centró mucho en determinados equipos a la hora de las convocatorias. Hubo muchos jugadores del momento que no fueron tomados en cuenta, ¿no? Que estaban en muy buen momento. Y hoy se pretende poner nombres, y vamos a hablar sinceramente, se pretende poner nombres como el de como el de Guillermo Almada, para entrenador de la selección, y algunos periodistas ya se atreven incluso
a hablar de el jugador Márquez de Barcelona, que ya está nacionalizado y puede ir a la selección. Entonces, por favor, seamos claros, no podemos volver a caer en el mismo error que ya se cayó una vez, de que la selección tenga un técnico que tenga una influencia desde la prensa de un sector y de una ciudad para dirigir, cuando sabemos perfectamente y tenemos a la vista muy cerca que hay técnicos que, si tienen la capacidad necesaria, aunque no conozcan el medio, pueden dirigir tranquilamente. Sí, a lo que iba lo de Gustavo Quinteros, obviamente se equivocó, pero en la manera de plantear los compromisos, creo que algunas modificaciones quiso hacer, como te indica de verdad, la selección, ¿qué es? O el técnico, ¿qué obligación tiene? Muy aparte de que se mantenga con sus mismos jugadores, es seleccionar al que esté en su mejor momento. O sea, eso creo que es lo que tienen que mantener claro los técnicos que lleguen. Lo de Chiriboga, el señor Chiriboga, me parece que los jugadores se acomodaron a lo más fácil. Es como una gente, una persona en el trabajo. Se ve el jefe de otro jefe, te toca acomodarte, quieras o no quieras. Pero aquí, lastimosamente, los jugadores se han acostumbrado intocables. Intocables. O sea, no me pueden decir nada, no me pueden alzar la voz, no me pueden decir si como esto, si no como esto. Ya se han hecho los jugadores de una manera tan intocables que a veces llama hasta la atención de que no son indispensables. O sea, no son indispensables. Yo le tengo mucha fe a un técnico que esperemos que se pueda dar, o para mí hay dos nombres, para mí, que yo, si a mí me preguntan y dicen, ¿por quién te lo juegas? Es por el técnico de Católica, Escobar, y por Ramírez. ¿Por qué? Primero, en orden como quieran, Ramírez, Escobar, Escobar, Ramírez y Almada. Los tres les voy a poner. Primero, necesitamos un técnico que conozca el fútbol ecuatoriano. Lo de Jordi Cruyff es... Yo sé que a veces es una monedita al aire, como te puede ir bien, te puede ir mal. Pero lo del técnico español me deja muchas dudas de saber que si así arrancó con un poco de presión, no me quiero imaginar cuando las papas quemen de que Ecuador haga un papelón en la Copa América, de que Ecuador no consiga un resultado positivo en el Atahualpa. Primero no se define si quiere ser un gerente deportivo, si quiere ser un técnico. Para mí es una payasada lo que ha venido haciendo y me da más vergüenza. Me gustaría un momento con el señor Egas poder conversar y en general, decir si no tiene un poco de vergüenza de que los ecuatorianos nos vean la cara de tontos. O sea, nos vean la cara de tontos. Yo sé que no es nuestro dinero, es verdad, no es nuestro dinero. Pero que vengan, cerraron el contrato con Quinteros. ¿Cuánta plata se está pagando? Bolillo Gómez, el técnico Jordi. Son tres técnicos que han pasado haciendo bien o haciendo mal su trabajo. Lo que más se le puede evaluar es al señor Quinteros, y el resto tenemos plata para regalar nosotros. O sea, nosotros sí tenemos plata para regalar. ¿Cuántos técnicos ecuatorianos, me he preguntado hoy, quisieran estar en esa posición? Con experiencia, a lo menos en el fútbol ecuatoriano, con experiencia. Jordi Cruyff, listo. Yo creo que si nos ponemos a analizar, obviamente la cantidad de dinero que se ha gastado con los últimos entrenadores ha sido enorme. Lo de Cruyff, a pesar de que muchos dicen no saber, parece que vivimos en un país en donde todos tienen amnesia o donde las cosas se hacen todo a escondidas, porque ha sido contagioso. No solo en la política dicen que no saben las cosas, sino que también dentro del tema deportivo, ¿no? Cuando hay contratos que salieron públicamente por medio de periodistas de cuánto ganaba Cruyff, eso se vio y yo lo publicaba justamente dentro de mis redes sociales, ¿no? Y creo que la cantidad se puede decir porque se conoce, el contrato del cuerpo técnico de Cruyff estaba en $150,000, hablando del cuerpo técnico, eso es lo que estaba estipulado. Entonces,
Yo no sé cómo los dirigentes de la federación, por ejemplo, vienen a decir que no conocían las cifras, que no conocían cuánto fue la firma del contrato, que no conocían cuánto es la indemnización si se va, ¿no? En fin, bueno. Ahora, el caso de Jordi Cruyff en específico. Cuando se dio su anuncio, Cruyff se sabía que era un técnico, digamos, si se le puede llamar un técnico, que había tenido poquísima experiencia en la dirección técnica de los equipos, hablando específicamente de ese cargo, dirección técnica de los equipos. Había tenido recorrido, sí, como gerente deportivo, había tenido recorrido como director deportivo en algunos clubes, pero solamente dos equipos en su carrera habían sido dirigidos bajo su mando. Uno en Israel, que me parece que era el Maccabi Haifa, si no me equivoco. Exactamente. Y otro más. Entonces, sabíamos a qué nos estábamos enfrentando dentro de la situación. Si los dirigentes de la Comisión de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, de la Comisión de Selecciones primero, y los dirigentes del directorio no estaban de acuerdo, tenían que en ese momento decir las cosas y hablar antes de nada. Primero. Segundo, la prensa en general, y esto voy a hablar en términos generales, es especialista en que cuando las cosas no se dan con determinados entrenadores que no les gustan, empiezan a hacer leña del árbol caído, ¿no? Así como cuando hay un técnico que le va mal y si les gusta, empieza a defenderlo. Quintero fue el más defendido por la prensa de Guayaquil cuando se dio la no clasificación. Con Sixto Bisuete, que también no clasificó, pues fue atacado también en especial por la prensa de Guayaquil. Hoy con Cruyff han sacado lo que es y lo que no es. Insisto, no lo estoy defendiendo a Cruyff porque me parece que su llegada ha sido una auténtica pérdida de tiempo, pérdida de dinero para el fútbol ecuatoriano. Pero yo espero que de la misma forma, varios sectores de la prensa en general hagan el mismo análisis con el técnico que venga, cualquiera que sea, ¿no? Y con los dirigentes a futuro, porque estamos en una división tal dentro del fútbol ecuatoriano, en la cual yo pregunto, ¿qué se viene ahora? A ver, la federación tiene que primero definir quién está al frente. Me dirán, la Conmebol ya le dio la razón a Francisco Egas y dijo que es el presidente. De acuerdo, pero recordemos que hay dos expedientes que están en la Conmebol y que la Conmebol tiene que decidir cuál es la situación de esos expedientes. Número uno, la situación de el reclamo que hizo Egas en la parte legal, fuera de lo deportivo, que eso estaba prohibido por la FIFA. Y número dos, justamente el reclamo que hizo Egas, en cambio, contra los dirigentes que lo quisieron sacar de la federación, ¿no? Entonces, cuando arreglemos toda esa cuestión, cuando arreglemos toda esa situación y sepamos realmente quién es la cabeza que manda en la Federación Ecuatoriana del Fútbol, tenemos que organizar el resto. Me pregunto yo, ¿estamos hoy en condiciones de empezar unas eliminatorias? Obviamente no. Muchos dicen, pongamos un técnico como Célico, que ya dirigió la selección. Pobre Célico, ¿no? Le tienen como monedita al aire a lo que venga y creo que no existe respeto por el estratega argentino. Saquemos un técnico que ya haya dirigido en el país, los nombres que decías tú. Ok, vamos a suponer que va cualquiera de esos nombres, ¿no? Son técnicos capaces, de acuerdo. ¿Eso nos va a garantizar resultados? Como digo comúnmente, y es un refrán muy sabido, la calentura no está en las sábanas. La calentura no está en las sábanas en este momento. No es cuestión de poner un técnico que conozca el medio para decir, como este señor conoce el medio, entonces seguramente nos va a ir mejor.
tenemos ejemplos. Gareca lo llevó a Perú después de exactamente 36 años, si no me equivoco, hacia un mundial. Y no conocía el medio. No, no, no. Gareca conocía el fútbol peruano, dirigió Universitario y Alianza Lima, si no me equivoco. ¿Cuánto tiempo antes de... Dirigió un año por lo menos en cada equipo, pero ya tiene el conocimiento y la cultura del fútbol peruano, David. Eso es lo que yo voy. Pero ¿cuánto tiempo antes de tomar la selección dirigió Gareca en Perú? A ver, Gareca estaba unos 4 años antes, porque, a ver, estaba en Vélez, después de Vélez, si no me equivoco, se va a Palmeiras, y de Palmeiras llega a Perú. Pero, a ver, ya se conocía, David, un poco la ideología o el pensamiento del peruano. Aquí, llegó el técnico español Cruyff, ¿qué conocía? A ver, si, les apuesto que si le hacían una prueba básica, diciendo, a ver, ¿en dónde estamos? A la derecha, al centro, a la izquierda del mundo. ¿Sabría? Una pregunta muy sencilla y clara. ¿Qué había dirigido en el Ecuador Hernán Darío Gómez antes de su llegada, de su primera llegada? No había dirigido, pero ya había trabajado con el técnico Pacho Maturana estando aquí. Dirigido el fútbol ecuatoriano. Dirigido Gómez. No. A ver, de haber dirigido el fútbol ecuatoriano jamás, pero lo que yo veo que ya conocen, o sea, ya tienen por lo menos, ¿por qué no le funcionaba a Bolillo Gómez de este momento llegar al fútbol ecuatoriano? Yo te hago una pregunta, y seamos claros, también seamos sinceros en esto. ¿Tú crees que el factor fundamental para la primera clasificación de Ecuador al Mundial con Hernán Darío Gómez fueron sus conocimientos tácticos? No, dejaron una base ya realizada y él aprovechó esa base y ese trabajo que realizó el técnico Pacho Maturana y lo aprovechó Hernán Darío Gómez. Fue la parte motivacional. El país como tal, los jugadores como tal, la prensa como tal, recibieron una motivación de alguien que sabía cómo manejar esas cuestiones en un momento en el que también obviamente teníamos una buena selección en el tema de calidad futbolística. Recordar a los jugadores: Aguinaga, Agustín Delgado, Cleber Chalá, José Francisco Ceballos, en fin, ¿no? Pero había una motivación fundamental que Hernán Darío Gómez era especialista en hacerla, ¿no? Los bailecitos, el salto a la cancha antes de los partidos, el sí se puede, ¿no? Yo no digo que sea lo único. Obviamente algo tiene que haber sabido. Pero el mismo Gómez hoy se jacta, por ejemplo, en algunas entrevistas que le hacen, cuando dice en las famosas charlas técnicas, yo le decía a los jugadores de Ecuador, dice él, ¿no? No sé si conoces la famosa charla del partido con Brasil en el entretiempo, cuando Hernán Darío Gómez dice que les indicó a los jugadores: tomen el papel higiénico porque están, ¿no? Asustados, se les lleva todo. Entonces, yo digo... Sí, David, pero a ver, ¿por qué no funcionó eso ahora? Porque Ecuador hoy necesita otras cosas, como tú dijiste. ¿Qué necesita el fútbol ecuatoriano precisamente, David? ¿Qué es lo que necesita? Necesita un técnico que tenga conocimientos actuales, ¿ya? Conocimientos que además tengan la categoría para llevar una selección a un mundial con el nivel que hoy se va a enfrentar unas eliminatorias en donde estarán Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, una Paraguay que ya viene y que no va a ser la misma de antes, Venezuela, que ya no es el patito feo, Colombia, que me olvidaba. Entonces, necesitamos un técnico. Si queremos clasificar hacia el mundial que viene, que yo le veo difícil, venga el técnico que venga. Si queremos clasificar a Qatar, un técnico que realmente tenga la experiencia para dirigir unas eliminatorias que, ojo, este es un factor fundamental que me estaba olvidando y veo que mucha gente no toma en cuenta. No es lo mismo que dirigir un club. Eso puede ser un factor importante, David. Dirigir un club no es lo mismo que dirigir unas eliminatorias. Ni siquiera hablo de dirigir una selección. Dirigir unas eliminatorias.
Porque un técnico de un club trabaja con un equipo los 5 días de la semana, hace sus entrenamientos respectivos, conoce a toda la plantilla de jugadores prácticamente al revés y al derecho, juega el partido el fin de semana y vuelve el día lunes. Un técnico de selección tiene que conocer a sus jugadores convocados 5 días antes del partido que le toca, o a lo mucho 10 días antes del partido que le toca, hará más o menos los entrenamientos, jugará 2 partidos porque son doble jornada, y después de 3 meses volverá otra vez la misma situación. Entonces tiene que ser un técnico que esté acostumbrado a ese tipo de procesos y además a buscar e ir conociendo a los jugadores en los diferentes sitios donde jueguen. Viajar, ir viendo jugadores, ir manejando las situaciones, saber cómo están los jugadores, todo eso. Entonces, no es lo mismo manejar un club que una selección. Ojo que Suárez dirigía a la selección ecuatoriana, hizo como pasantías también, al Aucas, hizo pasantías también con el equipo de la selección ecuatoriana y nos fue bien. Ojo. Y Sí, conocía también mucho la manera de ser del ecuatoriano. Yo creo que eso influye también mucho también. no La sé, bueno, ideología, la manera de pensar, el trato al jugador ecuatoriano, porque a ver, los sudamericanos, la mayoría de las selecciones, puede ser Colombia, Perú, Bolivia, Venezuela, Ecuador, son acostumbrados al mimo, al querer, al que estás bien, que eres el mejor. En Argentina tienen hasta de dónde escoger, o sea, levantas una piedra y sale un chico jugando, igual que en Brasil. Pero yo creo que lo del técnico español fue un error completamente a voz populi, porque primero puede tener conocimiento, pero tú dices, y es un factor importante, creo, David, de que no es lo mismo dirigir un equipo a dirigir una selección ecuatoriana de fútbol. Y aparte, si tienes la comodidad de estar en tu casa, por lo menos justifica, o sea, devenga el sueldo que tienes, por lo menos di, a ver, viajé acá, hice acá, mis apuntes, tenga, publicar algo. Hasta el momento no se sabe nada, nada. ¿Cuál es el trabajo de Gordón? ¿Cuál es Gordón es verdad? ¿Gordón? Cordón, cordón, Gordón, Gordón, perfecto. cordón con C. A ver, Cordón, Gordón. cordón. Ay, ya estamos bien. El español, el español ahí. ¿Y cuál fue el trabajo? ¿Qué hizo? Estaba leyendo en este momento en las redes sociales eh, $30,000 para modificar el escudo de la camiseta de Ecuador, el escudo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. O sea, uno dice, hay plata, o sea, hay plata, pero no, hay cómo, no sabemos cómo invertir, o sea, tenemos plata, pero no sabemos qué mismo hacer. O sea, gastemos en el primer vago que asoma, démosle el dinero y gracias. A ver, hay que decir una cosa, y esto sí hay que ser sinceros. Antonio Cordón no es ningún improvisado. Es alguien que tiene su trayectoria, su recorrido, no como técnico, obviamente, sino como director deportivo, en ese tipo de funciones. El tema de haber cambiado la identidad de la Federación Ecuatoriana de Fútbol no me parece mal. Es una cuestión que se puede trabajar con marketing, con el tema de publicidad, todas esas cuestiones. Me pareció que fue interesante. No digo que estoy de acuerdo, pero me pareció interesante. Y es si les gustó el escudo, si no les gustó el escudo, si el modelo les gustó, si no les gustó, esa es otra cosa. Ahora, obviamente, justificar la presencia de Cordón solo por haber hecho eso, no, no. Es que más lo que yo voy a ver es el sello puede estar lindo, puede estar feo. No me interesa, porque el sello no es que sale a jugar y nos representa completamente. El problema es de que aquí se gasta dinero por gastar. O sea, aquí se quejaron que cuando salió el señor Villasís, abrieron la bóveda por poco y encontraron telarañas. No tenían nada, nada de plata. Y ahora, ¿cómo se va a pagar? ¿Cómo se va a refinanciar un nuevo técnico? ¿Cómo se va a refinanciar las cláusulas? Y escuchaba por ahí a una gente que decía, no, es que si el técnico de Ecuador llega al fútbol español, al Barcelona, saquen pecho. Jordi Cruyff va a estar allá a la sombra no va a ser ni asistente, nada, creo que va a ser secretario o alguna cosa así del equipo español.
A ver, de acuerdo a una fuente que dice conocer de cerca la situación, la cláusula por la que se decía que había para que Cruyff salga de la selección solamente si iba a un cargo en el Fútbol Club Barcelona existe. Entonces, de acuerdo a esa cláusula, ¿cuál es la situación actual con Cruyff? Cruyff tiene un mes, 30 días desde el momento en que se oficialice su salida de manera legal, digamos, de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, para firmar un contrato con el Fútbol Club Barcelona. Ahora, no necesariamente como técnico, no necesariamente como técnico, puede firmarlo con cualquier rol. ¿Qué pasa si eso ocurre? Si eso ocurre, Cruyff automáticamente no le debe un centavo a la Federación Ecuatoriana de Fútbol en cuestión de la indemnización. Sin embargo, si esto no pasa en el mes, Cruyff tendría que entregar $900,000 de indemnización a la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Pero, aquí viene un pero importante, pues, porque dirán $900,000, no va a caer mal, pero viene un pero importante. El cuerpo técnico de la selección no cobra por 4 meses. No ha cobrado 4 meses. Entonces vamos haciendo cuentas. No, perdón, 5 meses. 5 meses. No, Entonces, te debito. 5 meses por $150,000, estamos hablando de $750,000 de deuda con Cruyff. Salimos perdiendo. Por todos lados salimos perdiendo nosotros. La federación sale perdiendo porque solamente en el fútbol ecuatoriano o en la federación hacen esos contratos tan, una palabra que no, tan bobos, tan tontos, que el mismo puede ser perjudicado Ecuador, porque lo que dice David es verdad. Debes más de 4 meses, te van a pagar 900,000. Cada mes cobran $150,000. No vas a ganar casi nada, vas a salir perdiendo en ese aspecto. Pero yo me mantengo, David, que un técnico se influye bastante y que tenga conocimiento del fútbol ecuatoriano. Yo me la jugaría, ya para ir terminando, David, lo de Miguel Ángel Ramírez. Para mí, verdad no es lo mismo un equipo a una selección, no es lo mismo. Pero ya nos hemos jugado y nos hemos cometido ya 3 errores en menos de qué tiempo, de, a ver, 7 años, 7 años puede ser. Sí. 3 técnicos, o sea, 3 técnicos que uno dice, los pobres sumando todos capaz no hacen uno. Porque si tú le pones a Miguel Ángel Ramírez con Jordi Cruyff y con Gustavo Quinteros, el torneo internacional les da 2 cachetadas, porque el mundial es otra cosa, obviamente. Pero hay que tomar en cuenta algo, Franklin. Yo estoy de acuerdo, y en eso sí voy a ser claro, el único técnico que hay en el fútbol ecuatoriano, para mi gusto, con capacidad para dirigir la selección ecuatoriana en este momento es Ramírez, sí, pero el único, no hay otro. Escobar es un técnico, pero no lo veo como para tomar la selección. Lo que dicen de Almada, que lo quieren poner, no lo veo No, selección. ¿qué ha ganado Almada? ¿Qué ha ganado Exactamente. Almada? ¿Qué diferencia ha hecho el fútbol ecuatoriano? Ninguno. Ahora, hay que, hay que tomar en cuenta que Ramírez tomó un equipo ya formado de Independiente. Recordemos que Ramírez llegó a Independiente de estar en las divisiones inferiores y después cuando se dio la salida del anterior técnico. Ojo, no le quito ningún mérito a Ramírez. Es un gran técnico porque de él han salido muchos jugadores que hoy están en Independiente. En eso estamos totalmente de acuerdo. Pero una cosa es ser un técnico formador que te puede hacer un trabajo a futuro, en donde le digan, señor Ramírez, usted es el nuevo técnico de la selección ecuatoriana de fútbol. El objetivo es llegar a Estados Unidos, Canadá y México en el 2026. Listo. De acuerdo, vamos en un proceso al 2026. Ese es el objetivo. Pero si me dicen, usted tiene que llegar a Qatar y si en 2 años no está en el Mundial, se me tiene que ir, la cosa es distinta, pues. Obviamente, las cosas cambian. A ver, ¿cuál es el primer objetivo de Ecuador? No me vengan a decir que ganar la Copa América, porque más fácil gano la lotería que la Copa América con Ecuador. ¿Qué sería lo más óptimo? Pero un desempeño aceptable
no salir goleado como siempre salimos goleados hasta con la sub-23 no podíamos ganar de Japón. Entonces, ese es el proceso. Venezuela no le va a pedir ser campeón de cada momento, Perú, pero es un proceso que se viene dando. Y si es que los tiempos se dan a lo que uno quiere, por ejemplo, Gareca mencionaba de que no estaba pensando clasificar en el Mundial de Rusia. El objetivo, a ver, ¿por qué clasifica Perú? Porque descontaron puntos de Uruguay a Chile. Uruguay a Chile, ¿verdad? Sí. Sí, ya. Por eso clasifica Perú. Porque Gareca había mencionado, mi propósito era Qatar, no mi propósito clasificar a Rusia. Se le aparecieron los Santos, clasificó, creo que por una jugada que no, de Cueva que no le permitió ganar el compromiso, se quedó afuera. Pero yo con Ramírez me quedo muy conforme y no solamente por la manera de jugar, por la manera de expresar, por la manera de ser muy, muy, muy simple en sus conceptos. Porque aquí al ecuatoriano, si le pones conceptos a la pizarra, somos muy, muy de la época de la piedra, David. Y si viene un técnico que es así de fácil, como Bolillo Gómez, que le hizo jugar a Raúl Guerrón, para que vean, porque Raúl Guerrón, sea lo que sea, fue el mejor lateral en ese tiempo y le hizo creer al Raúl Guerrón y cumplió. Pero a ver, Entonces yo creo que el técnico que venga tiene que introducir, no me voy tampoco tan lejos, David, a Bielsa. Lo critican mucho, ¿verdad? Lo critican por todo lado. Pero Bielsa tiene la virtud de que él muere con sus jugadores. Él muere con su manera de jugar, bien o mal, él muere. En cambio, aquí el fútbol ecuatoriano se asoma el primer periodista y dice, no, ¿sabe qué? No me parece. Qué pena. O sea, aquí soy el técnico, escogí, y si yo me equivoco, porque aquí, por ejemplo, Antonio Valencia, va bien en su peor momento. Ah, perfecto, le vi que no está en su momento. No lo voy a convocar después. Pero aquí es un círculo tan vicioso que al técnico le quieren manejar el espacio futbolístico y deciden lo que hay que hacer. eso es justamente lo que a mí me preocupa en el sentido de poner un técnico, cualquiera que éste sea, que conozca el medio. Puede ser un técnico manipulable, no digo que sea porque es un mal técnico, sino porque al ya tener una relación con cierta prensa, sea de Guayaquil, de Quito, de donde sea, puede ser manipulable como pasó en el caso de Quinteros. Pero un técnico que venga con cierta personalidad, obviamente también conocimientos, porque por más personalidad que tenga, si no tiene conocimientos no sirve de nada, pero con personalidad, no se deja manejar de nadie, no va a estar con la influencia de que, ¿sabe qué? Profe, tal jugador es convocable. ¿Sabe qué, profe? De convocando a este otro, ¿no? Entonces, eso es un tema también a tomar en cuenta. Y algo que en algún momento en otro programa será de analizar es esta situación que no sé si la conocías ya que se está empezando a hablar de la posibilidad de llevar las eliminatorias sudamericanas a Europa por el tema que se está manejando a nivel sanitario en esta parte del mundo. Hay gestiones ya que se están haciendo para que, al menos del inicio, la fase de ida de las eliminatorias sudamericanas se jueguen en Europa, porque, Está bien, porque, me los, parece equipos algo europeos, descabellado. porque los equipos europeos no quieren o no querrían ceder a sus jugadores para los viajes a Sudamérica. Claro, es lógico, es lógico, tienen ellos mucha lógica y es igual que la Copa Libertadores. O sea, hay que hacerlo más pensante que no viendo la ventaja o la desventaja del otro equipo. Aquí todos por igual. Un ejemplo, si va en Escocia, las selecciones sudamericanas, si acaban en la primera rueda en un mes, perfecto, en un mes acabó y regresan. Y ahí no están viendo de que no, el fulano de tal, es que la altura, es que el llano, es que el calor, nada, aquí es igual, igual. Entonces, hay que sacarnos de esa manera de pensar. O sea, a mí lo que me preocupa es el tinto. No es que no me deja a mí dormir, porque tengo otras preocupaciones más importantes en mi cabeza, pero
yo digo ya, o sea, ya párenle, creo que somos el hazme reír de Sudamérica y del mundo, de que vienen, pasean, se llevan dinero y se van, listo. Más creo que se van tomándose las fotos que hacer un entrenamiento. Pero ojo, Franklin, una cosa, y esto también tenemos que a la gente un poco guiarle en ese sentido, que no nos coman el cuento en la Federación Ecuatoriana de Fútbol de que lo prioritario es el técnico en este momento y que tenemos que traer un técnico a como de lugar, se llame como se llame. Europeo, porque ahora somos europeos nosotros. No, 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 no. Dejemos el tema de lado si es europeo, sudamericano, africano, lo que sea, ¿no? Que no nos coman el cuento de que hay que traer un técnico a como de lugar sin antes arreglar el problema federación. Ah, Porque no. técnico que venga, cualquier técnico que venga, como cualquier persona en una empresa X, si se encuentra con un ambiente como el que hay ahora, no va a querer trabajar. Exacto, sí, sí. Primero hay que arreglar, ¿cómo se dice? La ropa sucia se lava en casa. Primero arreglemos quién se queda, quién está, quién abre la puerta, quién ingresa al despacho, quién toma órdenes, y después damos un técnico, porque como tú dices, David, es verdad, me había olvidado también, ningún técnico va a venir acá, de saber de que viene acá y va a encontrar problemas hasta en el césped al momento de pisar, porque aquí está muy complicada la situación, mi querido David. Pero bueno, ya llegando a la parte final, casi una hora, pasado una hora volando, mi querido David, estaremos con más información, por supuesto, en DM Todo Fútbol, en el Twitter, Facebook también de DM Todo Fútbol, de lo que está sucediendo últimamente en el fútbol nacional, en el fútbol internacional también. Ganó el Madrid, mi querido David. No, y escucho muchas críticas, pero ganó el mejor, porque ganar 10 de 10 es muy complicado. Con David hablábamos de un momento, creo que Real Madrid se ha equivocado últimamente en los jugadores y no en el técnico. En cambio, el Barcelona se equivoca en el técnico y no en los jugadores. Yo creo que también en los jugadores, pero bueno, ese es un análisis que podremos Son en otro programa. cosas que se vienen dando Podremos, el Madrid. En otro programa vamos a debatir sí, vamos a analizar en otro programa todas estas cuestiones, todo lo que tiene que ver con el tema. perfecto. Ha sido un gusto, David, estar en la programación de los fútbol. Ahí estuvimos